Hola, buenos días. Soy el pastor Josué Brenes y es un honor compartir contigo la palabra del Señor. Gracias por darme la oportunidad de entrar hasta tu intimidad. En esta maravillosa mañana que estoy disfrutando, pienso en algunas cosas. Le comparto. Anoche fue una noche estrellada sumamente preciosa. Y esto me puso a pensar en algo. Cuando vemos las estrellas, lo que vemos realmente es la luz que surgió de ellas hace millones de años luz. Pero para que hasta ahora la perciban nuestras pupilas, tuvo que haber transitado kilómetros de kilómetros, años luz a velocidad de luz, valga la redundancia. Ana Eras, que es jefa científica del Observatorio de la Agencia Espacial Europea, indica que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, por lo que la luz emitida por el Sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar de la Tierra al Sol. Esto es impresionante. Ahora, si miramos lo que la luz tarda en llegar de la estrella más cercana a nuestra Tierra, fuera del Sol, Alfa Centauri, vemos que dura 4 años. Ahora, un dato significativo es que el tiempo que tarda la luz en cruzar la Vía Láctea son 100.000 años luz. Miren, por lo que los telescopios modernos nos permiten percibir la luz de estrellas que ya han dejado de existir. ¿Qué le parece? Estamos viendo hoy luz de estrellas que desaparecieron hace miles de años. Por lo tanto, las estrellas, o lo que nosotros vemos como las estrellas, realmente son fotografías viejas. Es una impresión en la eternidad de algo que pasó hace muchísimo tiempo. ¿Sabe? En nuestra vida sucede lo mismo. Lo que hoy sentimos como nuevo, la experiencia de cada día realmente es una fotografía vieja. Es algo que sucedió en la eternidad, que ya desde la eternidad terminó, o en la eternidad terminó. Pero parece que en la temporalidad esto apenas está sucediendo. Dios diseñó sus propósitos en la eternidad. Ya que cada ser humano se le da la oportunidad de participar en esos propósitos que surgieron en el corazón de Dios. Y aquellos que le responden con fe, que entienden esto y responden adecuadamente a su propósito eterno, entonces Dios les da una maravillosa oportunidad de ser parte de este plan eterno que Él tiene. Ahora, esto implica que para nuestro Dios, lo que hoy está sucediendo, esto que yo estoy compartiendo con usted, que para mí es primera vez, y posiblemente para usted que lo está mirando es primera vez, para Dios ya sucedió, y sucedió hace mucho tiempo. En el libro de Isaías, en el capítulo 46, en el verso 8 al verso 11, se nos muestra esto. En los primeros versos, el profeta confronta a aquellos que ponen su confianza en los ídolos, en el capítulo 46, que son construcción humana, que no se pueden mover, que no pueden responder y que por lo tanto no tienen ningún poder. Ahora, entonces, la idea de este verso es que Dios es un verdadero Dios y que como Él no hay otro. Ahora, para clarificar más, quiero leer para usted el texto, si usted me lo permite. Dice, verso 8 del capítulo 46, acordaos de esto y tened vergüenza, volveos a vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios ni hay nadie semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y que desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Quiero volver a leer el verso 10. Que anuncio lo porvenir desde el principio,
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios anuncia desde tiempos antiguos cosas que no han pasado, que aún estaban por venir en nuestro tiempo, pero para Dios ya estaban, que Dios anuncia desde la antigüedad cosas que ya estaban hechas, y este es nuestro Dios, y de esto trata este texto. Entonces, en primer lugar, Dios afirma, como lo vimos, que Él es el único Dios. Como se indicó antes en el capítulo 46, los primeros versos, es una confrontación con aquellos que ponen su confianza en los ídolos que son obra de un artesano, por lo tanto no tienen ningún tipo de poder. A ellos se les dice, a estos que confían en los ídolos, que se acuerden, 2 veces se les dice, y que se avergüencen. Esto está en el verso 8 y en el verso 9. Y también les dice, vuelvan en sí. Es como si les dijera, ustedes están dormidos o afectados de tal manera que están ciegos, que ustedes ponen confianza en un Dios, en un ídolo que ustedes hicieron, que ustedes construyeron, y después le oran a ese ídolo. Y les dice, deben recordar algo. ¿Qué es lo que deben recordar? Que solo yo soy Dios, dice el Señor, y no hay nadie que se parezca a mí. Deben recordarlo. ¿Por qué deben recordarlo? Porque en el pasado, una y otra vez, Él les ha mostrado que es Dios. Entonces, para nosotros, hay 3 cosas que debemos meditar. No solo en el pasado hubo ídolos. Hoy también hay ídolos, hay objetos de creación humana o ideas de creación humana que simplemente son ídolos. Y lo terrible es que el ser humano los crea, el ser humano los desarrolla, y terminamos confiando en eso mismo que creamos. ¿No le parece una locura que algo hecho por nosotros mismos se vuelva también el objeto de nuestra confianza y nuestra adoración? Por eso Dios dice, pues ustedes deberían sentir vergüenza. Y lo más importante, si Dios es Dios, debe ser algo totalmente diferente a toda construcción humana o a toda idea humana. Porque entonces nosotros no seríamos capaces de diseñar a algo que sea superior a nosotros. Dios tiene que ser algo totalmente diferente. Eso totalmente diferente lo llama la Escritura santo. Dios reclama para sí que no hay otro Dios, y esto se ha afirmado siempre en la historia del cristianismo. Voy a citar, por ejemplo, de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, una frase muy interesante. Dice, se ha demostrado que Dios es omniperfecto, que no le falta, en otras palabras, ninguna perfección. Si pues hubiera varios dioses, necesariamente habría también varios seres omniperfectos. Pero esto es imposible, porque si a ninguno de ellos le falta perfección alguna, ni admite mezcla de imperfección para ser omniperfectos, porque es Dios, que es lo exigido para ser omniperfecto, no habría modo de distinguirlos, porque los dos serían exactamente iguales. Es pues imposible admitir varios dioses, porque para que algo sea omniperfecto debe ser único, y nuestro Dios es absolutamente único. Ahora bien, si Dios es el único Dios, no es una locura que nosotros mismos pongamos nuestra confianza en algo que no es Dios. El ser humano pone su confianza en la economía, en la ideología, en la filosofía, o en las filosofías y en las ideologías, y en la ciencia, que son de construcción humana, que son diseño humano. Así que esto mismo hace una locura que pongamos nuestra confianza en algo que el ser humano ha diseñado. Así que te pregunto, ¿en qué realmente tienes tu confianza? Una prueba de que Dios presenta es su divinidad, es su capacidad de anunciar el futuro como algo que ya sucedió. Esta es la segunda idea. Entonces, Dios dice, yo anuncié desde el principio lo que está pasando, lo que va a pasar. No es un asunto de probabilidades. Dios dice, yo tengo la capacidad de anunciar el futuro. Yo tengo el poder de decir qué es lo que va a suceder. Esto lo sabía muy bien el pueblo de Dios. Muchas veces
se le había anunciado lo que sucedería y especialmente por boca de Isaías había anunciado las situaciones que estaban viviendo en ese momento y se habían cumplido perfectamente. Si vemos la historia de Israel, veremos cómo Dios anunció cosas que se cumplieron. Si estudiamos el libro de Isaías, sería fácil ver cómo Dios anunció sobre el advenimiento del Mesías, cosa que se cumplió perfectamente. Y si vemos la historia de la iglesia, podemos observar cómo cosas que Dios ha anunciado en la antigüedad se han cumplido. Dios muestra evidencias de que Él es Dios. ¿No sería una locura, por lo tanto, confiar en algo que no es Dios, algo que es de diseño humano, de construcción humana? Muy bien, recordemos el ejemplo que se dio al principio sobre las estrellas como fotografías viejas o viejas fotografías de estrellas que murieron hace cientos o miles de años. Si nosotros somos capaces de ver la luz de un fuego que ya no existe, ¿cuánto más puede ver Dios nuestras vidas como algo que ya pasaron? O bien anunciar nuestro futuro como algo que ya sucedió porque a Él lo trasciende el tiempo y el espacio. Dios afirma que Él es el único Dios y da como prueba, por lo tanto, que Él ha anunciado cosas que ya se han cumplido. Y también afirma que tiene un plan y lo cumplirá. Esta es la tercera cosa. Veamos, entonces Él dice, yo tengo un plan, lo voy a cumplir, yo soy el que llamo a aquella ave que viene del este, y Él hará lo que yo digo. El punto, entonces, es que Dios anuncia el pasado. No era simplemente gloriarse por gloriarse de lo que había hecho. Es que simplemente Dios no señala lo que Él ya hizo. La idea que Dios tiene es mostrarle al pueblo de Dios que tiene un plan específicamente para Judá y que se va a cumplir porque Dios hará lo que Él quiere hacer. La palabra que en nuestras versiones se traduce consejo, yo cumpliré mi consejo, de acuerdo a la concordancia Strong de palabras de palabras del Antiguo Testamento, implica prudencia, consejo, acuerdo, designio, propósito. Así que podemos decir que Dios tiene un propósito, lo que en nuestra versión se traduce como consejo. Dios tiene un propósito que se va a cumplir. Somos parte del proyecto de Dios. Este proyecto ya está en marcha y Dios lo había puesto en marcha en este momento. Ahora, algunos comentaristas como James Fawcett Brown o Matthew Henry indican que esta ave de presa que el profeta ve se refiere a Ciro, rey de Persia, que va a venir con toda su fuerza y va a dominar Babilonia. Aquel imperio que era imposible de conquistar fue conquistado en una sola noche, y esto lo dice la historia. Ahora, Dios cumplirá el propósito que ha planeado porque va a llevar a cabo su proyecto y nada lo va a detener. Por lo tanto, es importante recordar que si Dios afirmó que Él es el único Dios y como prueba ofreció que Él anunció las cosas antes de que sucedieran, es importante entonces que nosotros meditemos en qué estamos depositando nuestra confianza. Pero no hace esto porque sí. No es simplemente Él anunció como un oráculo porque alguien se lo pidió para satisfacer la curiosidad. No. Es que Dios tiene propósitos. Y en el caso de Judá era la restauración del reino, de su proyecto. Pero hay propósitos de Dios más allá de lo que están sucediendo o estaban sucediendo. Dios tiene lo que la Escritura llama un propósito eterno, que fue anunciado y está en este momento en cumplimiento. El apóstol Pablo es uno de los que habla de este propósito eterno en textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, usted y yo fuimos diseñados desde antes de acuerdo a ese propósito. Y Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios tiene un propósito, un plan eterno que se está cumpliendo en Cristo Jesús. Y usted y yo, que depositamos nuestra fe en Él, somos atraídos, somos llamados a ser parte de este propósito maravilloso. Ahora, si Dios tiene un propósito maravilloso del cual somos parte y nada va a detener el proyecto de Dios, eso lo sabemos,
Es tiempo de que podamos confiar nuestras vidas en este Dios extraordinario, a pesar de que en este momento las cosas no sean claras o no aparecen adecuadas para nuestra vida. En el tiempo en que profetizó Isaías, parecía que Babilonia era dueña del mundo. Sus dioses eran los más poderosos. Hoy podemos mirar al pasado y ver cómo lo que Isaías había profetizado se cumplió. Aunque Isaías lo dice antes, para él o para Dios eran viejas fotografías. Él veía a Babilonia caer y a Ciro caer y cumplirse el proyecto de Dios y cómo Israel volvería a la tierra prometida. Así que recordemos brevemente las 3 cosas esenciales que he mencionado en el pasaje. Lo primero es que Dios indica que es una locura confiar en los ídolos, porque Él es el único y absoluto Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, es que Dios muestra las pruebas de que Él es el único Dios, afirmando que Él ha venido anunciando desde el pasado lo que había de suceder. Para Dios, el futuro es como simples viejas fotografías. Él ya lo conoce. Y la tercera cosa es que Isaías afirma que Dios tiene un plan. Lo que está sucediendo hoy no es casualidad. Él va a llevar a cabo su plan. Podemos confiar en Él. Algunos se asustan con el coronavirus o lo que esté pasando. Y hay muchas cosas por internet, algunas personas sospechando que hay detrás de esto ideas escondidas, poderes ocultos. Y sabe una cosa, como cristianos no debemos preocuparnos por esto, porque pase lo que pase, ya Dios lo sabe. A Dios nadie lo engaña, porque Él fue el creador de todo esto. Y nosotros no debemos asustarnos. Él está en movimiento, poniendo en movimiento cosas, como pasó en la antigüedad. Él movió a Babilonia, y después de mover a Babilonia, movió al imperio medo-persa, y después movió al imperio griego, y después al imperio romano. Dios es el Señor de la historia, y Él conoce todo. Así que, si Dios ha afirmado su deidad, ha dado como prueba su omnisciencia, pero también afirma que Él tiene un plan. Debemos valorar si nuestra confianza está realmente en Dios o en los ídolos de construcción humana. También en los tiempos actuales podemos confiar en las pruebas de Dios que nos da el profeta Isaías. ¿Y para qué estas pruebas? Para poder confiar. El día de hoy solo hay un camino lógico: confiar en Dios. Esto es lo más importante que quiero rescatar del texto. Es algo más que tener esperanza en un futuro mejor. Porque muchos hablan hoy de la esperanza en un futuro mejor. Y está bien, debemos tener esperanza en un futuro mejor. Pero lo que el profeta nos dice, es tiempo de tomar la decisión de confiar absolutamente, de que Dios tome el control de nuestras vidas. Hoy, el profeta, y yo por supuesto, te animo a tomar esta decisión. Dios es digno de confianza. Pon tu vida en sus manos. Entrégale todo. Al fin y al cabo, tu destino, para Él, es solo una vieja fotografía. Él lo sabe todo. Y Él sabe qué ha de venir. Puedes confiar en Él. Ha estado contigo el pastor Josué Brenes, y espero que este tiempo haya sido bendición para ti, y hasta la próxima.